padre e Ustedes. hijo, Muchas gracias. familia Guardia. Walter, una satisfacción enorme de tenerte y sin duda no vamos a arrancar en esta etapa, vamos a hablar de la sección de bibliografía, Bien. donde, bueno, vamos a aprovechar a tu viejo también que está acá Perfecto. para recordar tiempos, no sé si de añoranza, se podrá decir, o sea, Sí, que ¿por qué no? puedan volver o que puedan restablecerse como idea de poder compartir aquellas mesas familiares donde tal vez eran largas y emotivas, emocionales y núcleos que se podían compartir no solamente en las fiestas navideñas o esperando el año nuevo, sino cumpleaños. Sí, los fines de semana, normalmente fechas especiales, siempre había participación de la familia, era importante, o sea, son cosas que van quedando en el recuerdo, porque hoy por hoy ya es mucho más difícil juntar a los hijos, a los nietos, ya hay muchas más actividades, muchas más cosas que lo que teníamos antes. Redes más que otras Sí, actividades, sí, nos sí. están dividiendo. No, bueno, pero sin duda que el mundo tuerca tiene una razón de ser, ¿no? Sí. O sea, lo podés vivir al lado tuyo, siempre estuvieron con recortados, con los 600, la 850, siempre aportando al mundo tuerca en Río Turbio. Siempre arrancando de ayudante en un taller ahí, compartiendo equipo en Mingo Ciencia, uno de los legendarios preparadores acá, Alberto González, conociendo gente del automovilismo, al Mario Tartaqueco, a Luis Álvarez, el Colorado, Juan Tobio, y así el Vasco Ares, mi hermano Néstor, Héctor Gregor, y así un montón de gente que se dedicaba al automovilismo, que eran unos innovadores de aquellos años, Juan Nuevo, de las primeras comisiones que armaron la Asociación de Volantes y armaron el circuito en donde ahora está. Porque te acordás, no sé si vos tenés memoria, antes se corría solamente la fecha del 4 de diciembre acá. Sí. Y era un circuito que se realizaba frente a lo que es la zona de talleres centrales y no llegaba a planta depuradora. O sea, Exactamente. era una parte que ahora es de asfalto, pero en esa época era todo ripio. Y Loco Lafuente, claro. Freddy Fur, Luis Martínez. Kimba. No, mucha gente, Kimba. Tenés razón, Kimba. Mucha gente que soñaba en aquel tiempo con el tema del automovilismo y eso. Después comenzaron con el tema de la Vuelta de Santa Cruz, la Vuelta Grande, la Vuelta Chica, pasando por Juliá Dufour, haciendo un abastecimiento como última parada antes de Río Gallego en Juliá Dufour, en donde estaba el Hotel de Sederma, que ahí era la zona de reabastecimiento y taller mecánico para todo lo que necesitaran. Y hasta que después, bueno, apareció el famoso autódromo local, donde había que poner ya un poquito más en orden las cosas, empezó a trabajar en distintos reglamentos, unos con recortados, y no nos olvidemos de Juan Morillo, que era el único Fiat 600 original que siempre estuvo en contra de los recortados. Que de ahí él lo tenía como piloto al Pájaro Cano y a Tatín Cano. Exactamente. Bueno, Carlito Verón también estuvo con un Fiat 600 Mario Pereira. Y bueno, del Pájaro Cano tenemos lindos recuerdos porque la única carrera que se corre en el circuito céntrico de Río Turbio, en el Callejero, la gana Juan Morillo con el Pájaro Cano como piloto. Me recuerdo, fue en la nocturna. Claro, fue de noche. Fue parte de día y parte de noche, claro. Y parte que ya que nos acorralaba el invierno, ya creo que fue la última fecha antes del receso invernal. O sea, fue una fecha difícil, pero que se logró realizar en aquellos años, en esa locura. Y después de estar trabajando así con Mingo, con el Colorado, con el Turco Félix, decidimos con mi hermano un día del cumpleaños de mi papá armar un equipo propio. Entonces, de ahí arrancamos con un Fiat 600. Estaba hasta tu viejo ahí, ¿no? Claro. Alcanzó a ver las primeras carreras, alcanzó a disfrutar de las primeras carreras de mi hermano.
Y de ahí decidimos ya con un equipito propio. Él me dice mi hermano que si me animaba a armar el auto de carrera, él lo manejaba. Así que así hicimos, y armamos un auto, estructuralmente lo armó él armó la jaula, todo eso. Ya en aquella época veníamos con la locura de los diseños propios. Bueno, Walter, que andaba ahí ya en esa época también haciendo sus primeras experiencias, estaba en la escuela técnica y siempre se daba aportes a los trabajos que se hacían en casa. Tuvimos la primera fecha que nos toca ir a correr a Calafate y salimos en el 10º lugar. Y bueno, pero ya estábamos cerrando el campeonato de Calafate, estábamos en el 10º lugar y ya de ahí después empezamos a correr acá en el autódromo local, empezamos a hacer de locales. Saliendo afuera, lo más lejos que llegamos con mi hermano fue a Puerto San Julián, cuando se llevaba la categoría de acá para dar espectáculo en otras localidades. A Gregores no. A Gregores no alcanzamos ahí. Fuimos a San Julián, fuimos a Calafate, a Gallego tampoco fuimos. Y de ahí llegó un momento en que dijo, colgó los guantes. Fueron varios años que tuvimos, creo que tuvimos 3 subcampeonatos. En esas peleas que habían nosotros entramos con la 800 en esa época, categoría que recupera Manopla en Calafate, porque nosotros habíamos tenido la 850, después desaparece el automovilismo acá, y Manopla, como legendario, sigue yendo a Calafate a ver qué es lo que pasaba con el automovilismo. Y ahí vino con la idea de armar un Fiat 600 y ir a correr a Calafate, así que se recupera la categoría y se arma una categoría propia acá, en Turbio. Volvimos a tener gran cantidad de autos, llegamos a tener casi 30 autos largando en una final. En esa época los finales eran a 20 vueltas, 25 vueltas, o sea, eran finales que hasta agotar los motores. Y de esa manera terminamos con mi hermano. El auto siguió quedando en casa, se subió Walter, hizo un par de... corrió en la 800 Walter también. Walter también corrió en la 800. Mi hijo Armando, el más chico, también corrió en la 800. Y hasta que en una de las fechas, cuando se viene, que nos visitan de Río Grande, que la gente con Juan Tobio y todo eso, que arman el primer 128 para el rally. 2009 por ahí. Claro, o sea, también una locura. Se buscó una carrocería para armar. Estructuralmente armó la jaula Walter ahí con la colaboración de mi hermano, la ayuda de mi otro hijo Armando. Y bueno, lograron armar el auto. Teníamos el auto, pero no teníamos ni motor ni caja. Estaba bien. Walter tenía un auto de calle que había hecho una inversión con su primer trabajo, ya un auto de calle, y dijo... Sacó el motor del auto. Dice, ¿qué te parece si sacamos el motor y la caja? No sé, digo, si vos te pensás que era a pata, y así arrancamos con el tema del rally. Y después de eso vinieron otros autos y ya Walter empezó a decidirse más por el tema del rally que en el circuito. Y bueno, como ya después la categoría que empezó a decader, desaparece el 800, aparece la categoría 1600. Armando siguió trabajando en un proyecto para armar un 1600 y Walter siguió con el proyecto de armar este auto de rally con una visión distinta. O sea, aparece épocas que venía el rally argentino a Calafate. Bueno, él tuvo la posibilidad de ir a ver el rally argentino en la fecha que venía a Calafate. Y ya de ahí se puso en contacto con gente que conoció ahí en el ambiente. Y de ahí vino con una locura de armar un equipo propio también y... Motivado. Y un auto propio. Y el sueño más grande fue lograr que ese auto propio pudiera estar homologado por la gente del rally argentino. O sea, que pudiera ser un auto que compitiera a nivel nacional. Salir desde Río Turbio con un auto armado acá en Río Turbio, que fuera apto para la categoría nacional, fuera aceptado y poder participar de lleno con esa gente. Obviamente que eso genera costos económicos enormes, porque tal vez Walter en su cabeza tendría la intención de que los rallies que se realizaban acá podrían alcanzar ese objetivo, pero
es difícil, ¿no? No, era Eh, en el pensamiento de armar en ese tramo. Yo tenía autos de dos categorías acá, de la 800 y de la 1600. Y cuando vamos a la segunda fecha del argentino, que estábamos con Lean Aguilar en Calafate, me acerqué a ver algunos de los autos y demás, tomé contacto con algunos pilotos, en ese momento Mauro de Vaz, Ariel Montesino, que son de la zona de Bariloche y de Catriel, que corren en la zona de Río Negro, del Valle. Fueron solamente 2 charlas. Le dije a Lean que vendía todo lo local que tenía, porque quería comprar un auto para irme a correr allá. Me dijo que era una locura, porque sabíamos lo difícil que era poder habilitar un auto. Y nada, llegué de esa fecha de ir a verlo, porque nosotros quisimos alquilar un auto que no nos alcanzó el presupuesto. Lo alquiló después el Ale Gutiérrez, un Mitsubishi Lancer, en el cual casi hacen podio, salieron cuarto. Y como somos tercos, digamos, en ese tipo de cosas, sí, vendí todo a recontra bajo costo. Empezamos a buscar un auto de baja en Buenos Aires. Encontramos un Clio. ¿Cómo traemos el auto de Buenos Aires para acá? Y ahí, bueno, el Beto Martínez, papá de Tiago, que sí, Tiago. Viste que muchas veces vino a 28 acá, Turbio. Infinidad de veces. Me contacto con él y me dice, no te hagas problema, que yo hago los contactos y te llevo el auto. Bueno, los trajeron el auto hasta casa. Un auto que está impecable, algunos detalles tenían solamente. Me contacto con el Ale Agüero, que es chapista, que siempre nos había dado una mano. Enderezamos el auto. Cuando le comento qué es lo que quería hacer, viste, era anormal, porque no, en la Patagonia, desde Río Negro para abajo, no hay auto homologado, digamos. Bueno, listo. Me contacto con don Ángel Portela, que es un técnico que creo que se jubiló hace poquito. Un técnico de la mejor época del rally mundial también, que habilita los autos técnicamente y demás. Le comenté cuál era mi idea, mi sueño, y me fue guiando constantemente. Yo con el taller al lado de casa, comprando los tubos en Buenos Aires para hacer la jaula, tuve que comprar una voladora de tubo, otro tipo de soldadoras y demás. Así fue el sueño. Arrancó el proyecto 2015 con él. En el medio fuimos a ver un par de mundiales, un par de rally mundial. El primero fui solo, después lo llevé 2 veces a él para verlo. Antes del 2018 alquilamos un auto que era para ir a correr una fecha al rally mundial en Copa ACA, y surgieron ciertos inconvenientes y no pudimos. Se pinchó 2 semanas antes, ya se había señado el auto, todo. Así que en el medio de eso nos enteramos que para hacer la licencia médica nosotros tenemos que viajar hasta Puerto Madryn. Pasó una licencia deportiva y médica. Bueno, viajábamos hasta allá, hacíamos toda la licencia, volvíamos. Bueno, todo contra la corriente, ¿viste? Entonces vos decís, vale la pena hacerlo, pero ya habíamos encarado. Entonces, la primera que le digo al proyecto es, vamos a alquilar un auto la primera fecha, 2018, para saber cómo es el tema, y el 2019 vamos con el auto nuestro. Y así fue. El 2018 alquilamos un K al equipo de Sánchez, que ya venía saliendo campeón en la fecha del campeonato del año anterior. Ahí lo conozco a Luis Rodi, que es el navegante hasta la fecha nuestra. Y bueno, y fue totalmente a eso, sinceramente me voló la cabeza. Porque era lo que uno veía en las revistas cuando era chico, las revistas de Néstor, de mi tío, que hace periodismo deportivo. El ver a la gente que yo veía por las revistas charlando mano a mano, o sea, preguntando qué necesitábamos, de dónde veníamos, esa camaradería, saber del esfuerzo que estábamos haciendo. Gente que había salido campeón en ese momento sabían que yo estaba armando un Clio, pero había ido alquilando, es como un River Boca, o sea, sí. Alquilé un auto que era de otra cosa, ¿viste? Te iban midiendo. Claro, entonces, bueno, nada, con ese auto salimos 7º, la primera vez que corríamos ahí. Ese auto lo venden, claro. Esa fecha lo venden. ¿Y dónde corrieron ahí? En Río Negro, en la Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana. El rally más antiguo del país. Después sigue el rally de la Hermandad.
Eh, Así que nada, volvimos del viaje y le digo, ya el año que viene tenemos que ir con el nuestro. Sabiendo que teníamos que armar tráiler, armar una logística básica. Nos incentivó mucho el equipo de Sánchez, que ellos iban el padre y el hijo nada más. Y funcionaban, habían salido campeones y demás. Entonces, digo, no estamos tan lejos. Así que ese fue el inicio de 2018, ¿no? Pero el inicio de todo el proyecto arrancó fin de 2014. Está claro que la motivación que hoy tenés tiene que ver justamente con todo lo que tu padre ha resaltado desde tu niñez, o sea, que Sí, tiene sí, que sí, ver sí. con ese aprendizaje, con eso de ir indagando y de ir de alguna manera buscándole tal vez un horizonte y no es de terco, son desafíos, o sea, y creo que los desafíos los tenés bien marcados Sí. porque está demostrado, o sea, se ve y la pelean y estamos hablando de 3.000 kilómetros para llegar a Buenos Aires y estamos hablando de la misma distancia para llegar a Córdoba. Claro. O sea, son distancias enormes y obviamente para esos equipos que están en un mundo totalmente distinto, porque usted a la hora de desarrollar el equipo, el trabajo del motor o el trabajo Sí, del armado, totalmente. o sea, tienen que venir todos los elementos desde el punto donde están ellos de partida. O sea, No, ya no, tienen... Ni eso porque en realidad para ser punto de partida tiene que ser un auto de serie armado. A nosotros armamos el Sonic que no hay ninguno armado en el país para esa fecha. El auto que nosotros tenemos armado, hay 4 armados en todo el país. En Tierra del Fuego 1, en General Roca otro, en Santa Fe otro y el nuestro. Y el único que corre y está habilitado para el sudamericano es el nuestro. Pero de ustedes, Entonces todo el desarrollo que nosotros hacemos del auto es propio. O sea, no podemos copiar de otro auto porque es totalmente separado de lo que hay en gran serie. Entonces eso es más difícil. Pero yo creo que también tiene que ver con lo que fue los 90 para nosotros. El acompañamiento de mi viejo, de mi vieja, de Nico Corso, de Lalo Guerrero, de Tejada, cuando íbamos a correr en ciclismo, que nos íbamos hasta Gregores, hacíamos feria de empanada, lo que sea, para ir a correr en bicicleta hasta allá, volver, Calafate, volver. Claro que tenías esa arista también, claro. Yo creo que viene de ahí. Claro, entonces, claro. Los viejos viajaban con nada, ¿cómo no vamos a poder ahora, viste? Entonces, sí, en tiempos que eran muy marcados, muy difícil, o sea que obviamente... a ver, las crisis son delicadas, son muy extremas, muy jodidas, pero las crisis también te hacen reflexionar en algunos aspectos. Sí, por más que te enseñan a vivir. Creo que, o sea, uno no, obviamente no tolera ya a esta altura de la vida Sin situaciones que son muy delicadas porque tenemos que generar el doble esfuerzo. Pero es muy válido lo que obviamente me estás contando, me están contando los dos, porque, a ver, eso hace a que no solamente en la vida deportiva, sino también en la vida de la organización social, de la misma sociedad. O sea, hay que buscar calidad, buscar las buenas intenciones, buscar cosas que tengan que ver a esto, al abrazo social y al abrazo deportivo, ¿no? Y en esta etapa del aprendizaje que tuviste a través del núcleo familiar, volcar esto, o sea, a ver, estamos hablando con profesionales, o sea, hay que decirlo con todas las letras, estás en un rally internacional, a ver, y después está en el rally nacional y está, o sea, esto es fabuloso que desde este punto... Estar dentro de los 70 pilotos que estaban en la foto de un sudamericano es totalmente fuera de... Claro, yo lo explico a nuestros seguidores, porque por ahí uno desde la posibilidad de la comunicación, uno de la vorágine, por ahí nos arrastra también. Claro, y no nos tomamos el tiempo. Acá nos estamos tomando un tiempito para que nos expliquen ustedes, o sea, que no estamos hablando del esfuerzo. Vos no estás contando no el éxito, sino estás contando ya lo que o sea, lo que se palpa, el resultado. Ahora, para llegar al resultado, no solamente es llegar y poner un dinero, o sea, es todo un desarrollo técnico, buscar los sponsors, el equipo, porque si no hay equipo, o sea, es imposible. Cargar la camioneta del viejo, poner el auto atrás y agarrar 3.000 kilómetros, que ojalá te ilumine Dios y la ruta sea tranquila. O sea, es complicado.
Bueno, y como te comentaba Walter, que se armó el primer auto que se arma para participar a nivel nacional, es el Clio, como te decía, cuando llegamos y lo presentamos en Centenario, en la provincia de Neuquén, ahí se corría la fecha, y ahí pasa la técnica en donde homologan el auto. Pero también nos enteramos la otra, todos los autos tienen una fecha de inicio y una fecha de vencimiento. Era el último año que podíamos participar con el Con ese Clio. auto. Por eso, Ese que auto no, lo corrimos una sola vez. por eso que no estuvo mal, Gio. Claro. Claro, o sea, había que armar algo nuevo para el año siguiente. Todo el proceso del desarrollo que habíamos armado era para esa fecha. Y usted no sabía. ¿No? Así que era pensar en el viaje de vuelta qué es lo que se armaba. O sea, había, en ese momento casi que se había convertido en una monomarca. Era todo por fiesta. Claro, y había un solo... Un 4K y un no había Suzuki más. Swift. No, eran todos Ford. Bueno, Y Nissan March. No. En ese, era un malón de fiesta. Y veníamos charlando de qué es lo que se podía armar. Y en esa charla de dormir y charlar me dice, vamos a armar un Chevrolet. ¿Cómo? Sí, se vamos a armar un Chevrolet. Todos tienen Ford, nosotros vamos a armar un Chevrolet. Bueno, hasta que se pone en contacto de nuevo con gente de Buenos Aires, conseguir un Chevrolet. Cuando se comienza a armar, que empiezan a buscar los datos técnicos y todo eso, era un auto que no se había armado nunca, no había un dato técnico. Otra vez el desafío. Claro, el Rally Argentino no tenía ningún dato técnico de ese auto. Se desarmó. Yo lo que te puedo decir que también ayudaron y un agradecimiento a los otros 4 chicos que tenían Sony. Se desarmaron los autos íntegros. Yo te puedo decir hasta la última teórica, desde el motor, caja, todo. Y era todo imágenes, fotos, mandar con los proyectos técnicos. Ahí nosotros aprendimos un proyecto técnico de ficha de homologación CDA. Es lo mismo que los tipos que homologan un auto para correr turismo carretera. Nosotros estábamos haciendo la ficha de homologación de un auto para poder correr en un rally argentino en categoría RC5, CO4 del sudamericano. Y fue el proceso. Armarlo, empezar a desarrollarlo, mostrar técnicamente qué tenía, qué faltaba, dónde estaban, las medidas. Terminamos de mandar todo. Tardamos un año, casi un año. Claro, porque nos agarró la pandemia. Sí. Nos salvó la pandemia porque nosotros el otro año no podíamos correr. Tuvimos pandemia, seguimos desarrollando el auto. Terminó pandemia. Y esa primera fecha que se corre, sale la ficha de homologación que nos la dan en el mismo Río Negro. Cuando nosotros llegamos el 2022 en Río Negro para correr, nos dan la ficha de homologación nuestra del auto, con la sorpresa que nos encontramos de que podíamos con ese auto competir en Sudamericano. Entonces, ahí cambiamos el horizonte y dijimos, bueno, la manzana está excelente, a mí me gusta mucho venir a correr acá, pero... Y ahí se fueron al Sudamericano. Pero el Sudamericano es el horizonte, entonces... Muchos bolivianos, muchos brasileros, paraguayos. Sí, unos equipos terribles, armados con autos hechos en fábrica. Los Peugeot, acá en Peugeot Argentina, hacen el auto para la categoría 04 con 200 caballos de fuerza sacado de fábrica. Lo mismo que el Clio 5. Ah, ya vienen homologados. Claro. Ya lo compran y se ponen y corren. Y nosotros corremos con un auto de inferioridad de condición en la potencia, pero corriendo en la misma categoría. Nosotros, qué sé yo, este año corrimos, que habrán sido, no me acuerdo en total, pero 15, 20 autos, y nosotros nos metimos en el top 9 con el auto con inferioridad de condiciones, digamos, en la potencia. ¿De un total de? Y casi 20, ¿no? Ah, bien. Es que demasiado, porque no los podés correr con la potencia que tienen esos autos. Sin embargo, llevando con una estrategia con el plazo del presupuesto que vos tenés. Entonces, la logística también tiene que ver con eso. Y los niveles de sponsor que tienen a esos niveles no son los mismos que tienen ustedes. O sea, a ver... Nosotros, yo no voy a hablar de números porque son... No, crudos, está bien. ¿viste? Sí, correcto. Puedo hablar de emparejar presupuesto, nosotros corremos con el 20% de un presupuesto normal de lo que corren ellos. Y lo que significa el esfuerzo, obviamente. No, pero sin duda que tiene que ver con el sacrificio fundamental. Estamos lejos nosotros de todo. A ver, para cualquier actividad estamos lejos. Pero hay que ponerle... Pero el turbio está en todos lados.
Y bueno, ustedes deben saberlo porque me imagino yo que en el momento de que aparece Río Turbio en el auto, aparecen gente tal vez en los distintos circuitos, me refiero, ¿sí? en los distintos rally. En Deben tiempo. aparecer gente que capaz que lo viene en los brazos y yo estuve en Río Turbio, estuve en Río Turbio y capaz que no lo conocé y cuéntenme en esa parte porque esa parte también es interesante. Nos pasó en Choel cuando íbamos con el auto, que Sí. se nos había ocurrido poner en las redes sociales de que viajábamos a participar de esa fecha, qué sé yo, y aparecieron unos chicos que van siguiendo la competencia y todo eso, y se arriman dos muchachos que eran en la estación de servicio de Choel mientras cargábamos combustible. ¿Cómo vienen? ¿Qué sé yo? Bien, y mucho trajín en el viaje, sí, les ha costado mucho, sí. Y llega un momento que Después llegamos a Villa Regina, nos pasó lo mismo, no entendíamos qué es lo que había pasado. qué pasaba, porque nos subíamos a la camioneta, seguíamos, íbamos los dos, y dice, ¿vos los conocías los chicos? No, le digo, yo no los conozco. ¿Vos? Yo pensé que los conocías vos, le digo, no, dice que tampoco lo conozco. Y después, esa gente la encontramos en General Roca, donde estábamos corriendo, que nos fueron a visitar otra vez, y dice, no, dice, si nosotros a ustedes los venimos siguiendo por las redes sociales, sino que los encontramos dice, en la ruta antes de venir para acá, y por eso le preguntábamos cómo venían, dice, qué sé yo, dice, pero nos vamos a conocer acá, dice, recién que nos presentamos. Sí, una página se llama Loco por el Rally, que bueno, son unos muchachos de Roca también, y ellos habían pinchado lo que nosotros veníamos poniendo de que Claro, y multiplicaron. Y para ellos era normal de que salgas con nieve de un lugar para ir a correr allá, para ellos 2000 kilómetros es una locura. Para nosotros hacer 300 ya es normal, digamos. Entonces, eso fue. Bueno, es algo que uno no tenía idea de lo que hace el tema de las redes sociales. Bueno, Si yo quiero hacer un alto sí, acá sí, y sí. preguntar, porque la verdad es destacable lo que hicieron el equipo que te llevó la prensa. O sea, nosotros nos dio una mano como medio de comunicación, como a todos aquellos que colaboraron contigo, de alguna manera nos llegaba la información, nosotros podíamos replicar, armar, rearmar, y la gente se fue enganchando en todo, multiplicaron muy bien, por eso que te digo que no sé cómo se planteó el tema de la comunicación. Bueno, eso fue una charla que me agarraron mi ahijado, mi pareja y mi hijo en casa y me plantearon que eso no lo tenía que manejar yo, que lo tenía que manejar ellos, que ellos entendían de lo que me estaban explicando. Me pasa un poco a mí también, ¿eh? Y perfecto, le digo, está bien, háganlo como ustedes. Bueno, hay que hacer una marca, listo, perfecto, armen una marca. Bueno, hay que armar esto de esta manera, así que en eso tiene que ver Alma, Luleski. Sí, Alma nos tenía cortito, nosotros nos llevaba. Nau, que mi hijo que también la tiene muy clara, y mi ahijado Nacho, que es el que viajó de Mendoza, que está estudiando a Mina Clavero, y ahora a darnos una mano y nada, eso además para nosotros también es capaz que está mal dicho, desgastante, pero como no tenés el tiempo para poder dedicarle, se te pasa un montón de cosas. Pero es motivante, te genera. Ellos, la verdad que la rompieron en eso y fue muy bueno para nosotros. No, eso tuvo un alcance, vuelvo a reiterar, fenomenal, porque la gente estaba al tanto y a muchos que le preguntaba, estaba al tanto esperando el Prime. Claro, sí. O sea, y eso, y estaban en Córdoba ustedes, Mina Clavero. Y bueno, después lamentamos el accidente que sucedió y que todo el mundo preguntaba y bueno, hasta que se suspendió el rally. Comenten un poquito sobre el rally, sobre cómo, o sea, bien contaron la llegada, o sea, el transitar, pero el hecho de la participación, de cómo verte con la bandera, verte cuando en la salida, en la rampa. Lo vimos a un amigo también nosotros, a Tatín, que le mandamos un saludo muy grande a Tatín Cano, que se recordaba, siempre se recuerda de Río Turbio, el hermano también que trabajaba en el pájaro Cano que trabajaba en ICRT, la vieja ICF. La vieja ICF. Así que bueno, coméntenos un poquito eso. Y bueno, nosotros fue este año una logística de 4 días, llegamos allá a Córdoba el miércoles, casi mediodía,
Llegamos, nos estaban esperando, nos ubicaron en un lugar, Richard Kemper, que tiene que ver con el tema de la organización, donde nos íbamos a ubicar para armar toda la logística. El segundo rally argentino, Claudio Caerán, lo mismo, preguntando qué es lo que necesitábamos, cómo estábamos y demás. Algo muy, muy ameno, nos hacen sinceramente sentir que somos parte de eso. Se hace muy, muy grato el ir a anotarte, hacer la administrativa, encontrarte con el Coyote Villagra. Che, loco, ¿cómo ando el viaje? ¿Todo bien? ¿Viste? Y es muy raro, ¿viste? Es muy... No, pero está ahí. Los paraguayos, los uruguayos, que también ellos ven el esfuerzo de lo que cuesta, o Talqui, que son los bolivianos que saben lo que cuesta el viaje, y preguntar y cómo va y demás. Todo eso es hermoso. Y nada, la rampa trato de hacer un trabajo muy particular con las emociones, o sea, trato de no ser yo, digamos, porque si no te la gallo de carrera. Sí. Es terrible, es terrible, no hay forma de que te paren en el momento y te abracen o te... No hay forma de contarlo, porque cuando ellos me comentan qué es lo que había pasado en la rampa después de que sucedió, Que vos no te diste cuenta. yo no les creía, porque digo, nada, porque son mi viejo, que no vale. Bueno, pero después la vi la rampa completa. Sí. Y fue muy lindo, muy ameno todo lo que hicieron, aparte de lo argentino, lo que fue la gente. Ahí me di cuenta el laburo que me venía diciendo Alma de hacer algo más familiar, que el tipo que hace el esfuerzo se dé cuenta que también puede hacerlo. Llegó gente, no sé, pibes que corren ultramaratón y que lo conocían a Chascuy, ponele, a Ramírez. Qué nivel, qué lindo. Tipos de la música que lo conocían a Guaja. Qué nivel, lindo, hermoso. Entonces te das cuenta que Turbio está en un montón de cuestiones que tienen que ver totalmente diferentes a lo que tenía que ver netamente con el rally. Y el aprecio de la gente, de los pibes, de los chicos, de ir, buscar. Y ellos hicieron toda una movida que tiene que ver con el tema de los stickers. No sé, qué sé yo, comentarte que fueron gente de Fox también para hacer nota. Ah, muy gente del bien. Sudamericano lo mismo. Muy lindo. Es muy emocionante, trato de nada, de hacer moriqueta, qué sé yo, algo que no soy muy habituado en hacer, porque me cuesta un montón, porque soy muy parco, digamos. Y gente que, qué sé yo, de amigos de Luis Rodi que se van desde Santa Fe a darnos una mano con la asistencia. Yo te iba a preguntar sobre el navegante. Luisito. O sea, claro, preguntarte. Viejo, Claro, preguntarte porque obviamente la hoja de ruta es todo, sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo lograste encontrar el navegante justo como para que vos interpretes el momento justo en el rally? Luis, lo que tiene que es un tipo que tiene muchísima experiencia, tiene más de 40 años corriendo. Te das cuenta de las charlas, cuando fuimos a la primera charla a la Vuelta a la Manzana, nos encontrábamos con Kember o José María Volta, que eran los navegantes top de la época de los 90 con él, donde corrían el equipo Menem Junior, corría todo tipo potente. Sí, pesados. Y Luis ya estaba corriendo de navegante. Entonces, que me diga las hojas, manejar el ritmo, saber manejar las emociones, ver hasta dónde tenés que hacer o no, administrar los pocos recursos que vos tenés, prestar un auto para hacer hoja de ruta, lo cual es bastante detonante porque se lo deja hecho en una bolsa, digamos. La verdad que le agradezco un montón, voy a seguir corriendo en él, y en el momento que llegue el Nau, que falta muy poquito para que él arranque, que es mi hijo, quiero que en alguna fecha la haga con él. Porque creo que ese es el proceso, digamos. ¿Querés dejar a tu hijo? Yo me queda un par de fechas. Bueno, No más de eso. Es lo que te iba a comentar, Nano. O sea, está faltando mi nieto, que es la tercera generación. Y ya salió campeón argentino de rally en... Sí, lo hemos publicado. Lo hemos publicado nosotros en Patagonia. Y que eso para nosotros... A mí ahí es donde me di cuenta... yo le saqué una foto a él después, cuando fue la entrega de premios. Y mientras íbamos hablando con él, le digo, yo esto no hubiera llegado nunca. Y él llegó con 14 años. Porque tenés que hacer todo un proceso de un campeonato entero. Y
Él cuando llegó y definió ahí el campeonato, lo definió con un pibe de 30 y pico años. Y él nunca había manejado todavía un auto normal con embrague, es todo netamente de simulación. Que es como un auto de calle. Yo en el simulador a él no lo puedo correr. Hace años, ya hace un par de años que no lo corro. Solamente le ayudo en los sets de suspensión y ese tipo de cosas. Y bueno, tengo que seguir ese proceso porque sé que en algún momento Está ya preparándolo. va a subir él. Que supongo que cuando ya nosotros armemos el próximo auto, que dentro de un par de años ya tiene que salir. Y ese es el proceso, el cambio generacional, y él se encontró con, gracias a Dios, de mi viejo, de mi familia, de yo tener un sueño en ese momento de muy chico a que él lo vea y lo palpe normalmente, estar en un argentino y un sudamericano, eso es una locura. Ahora yo creo que hablar de las emociones, de las pasiones, sin duda que claro, tiene que ver con eso fundamentalmente, porque si hablamos de retribuciones, acá no hay retribución. No. Acá hay pasión, ¿Sí? emociones, eso tiene que ver con eso, con el amor a lo que están haciendo, Sí. porque vuelvo a reiterar, o sea, si es por retribuciones, yo me imagino, sacamos los bolsillos y está liquidado y con compromiso a futuro para poder resolver la continuidad, Septiembre, más o menos. para resolver la continuidad del proyecto, porque están hablando de continuidad del proyecto, Sí. no es que se terminó acá. No. O sea, es lo que viene, es hermoso, la verdad que en serio, hermoso escuchar esto porque es lo que hay que hacer, a ver, más allá de es el amor, el sentimiento que hay que ponerle a las cosas, ¿no? O sea, pregunto eso. Tiene que ver con un cambio lo hablo mucho con Alma, con mi viejo lo mismo, tiene que ver con un cambio de generación de la localidad, del pueblo, de los 30, 40 para arriba, que a vos capaz que te pasó lo mismo. En un momento yo conocí a tu hijo, le compré 2 karting cuando él tenía ese proyecto, y esa locura que era más algo para los chicos. Entonces, se compró 10 karting, sí, Nacho. Sí, recuerdo. 10 karting compró. Hizo su hicimos el cartódromo en un espacio que teníamos, ¿sí? Pero bueno, o sea, él quedó con esa ilusión. Pero prendió una semilla. Sí. Que también le había dejado en su momento Loco Gregory con el hijo, que él es el que le compró al hijo de él. Entonces, esa cadena, yo de esos 10 compré 2, uno para mi hijo y uno que yo lo usaba para que mi hijo aprenda a andar. Eso hizo de que Miguel después compre otro. Y así se fue armando nuevamente. Sí, es verdad. Entonces, creo que tiene que ver con esa vuelta de tuerca que los de 30 a 40 no terminamos de mostrar hacia afuera lo que queremos para Turbio. O sea, de darle un cambio generacional más profundo en lo que se tiene que hacer netamente. Yo hablo de lo deportivo porque no, pero hay que decir higiene, qué sé yo, la mayoría, no muchos saben que yo estuve a cargo de una cuestión gerencial de la empresa, pero para mí eso es trasladado al peso o al balance que tiene que ver esto, que lo que hago familiar netamente no tiene lugar. Entonces yo creo que esta muestra de cambio de gesto que hay que hacer o mostrarle a los pibes de que sinceramente está bien, es muy contra la corriente y demás, pero si hoy en día hay alguno que quiera hacer algo sobre lo que nosotros estamos haciendo, ya el camino lo tiene más allanado, se me hace un poco más fácil. Y sí, ahí están las herramientas para consultar. Y es lo que hizo en su momento, qué sé yo, hablando, nosotros estuvimos en San Juan, en la difunta Correa, y me encuentro con un loco allá. ¿Y de dónde son? Me dice, no, de Turbio. ¿De dónde es? Huaca. ¿Sí? Mira qué lindo. Y otro tipo que hizo algo que allanó el camino para todo lo demás. Exacto. Y estuvieron en la Feria Internacional del Libro hace poco. Chucu lo mismo. Entonces, esto lo cuento hoy, o sea, me tomo el atrevimiento de ocupar el espacio. Era hace 2 años, nosotros estábamos con mi señora, porque siempre vamos al Festival de Cosquín o a Jesús María, y nos tocó una noche de llegar, bueno, nos empezamos a chatear con el Guaja, y Guaja estaba en Córdoba, tenía su presentación en Cosquín. Y bueno, yo lo esperé en una confitería, nos pusimos a charlar, y yo le digo, bueno, Guajita, nosotros vamos a estar afuera,
listo, no hay problema, no. Cuando entró Guaja solo con su No, fue guitarra, imponente eso. solo con su guitarra, con la Próspero Molina, pero llenísima, llenísima. Y nosotros tarareábamos los temas, la gente nos miraba. Claro, porque el Guaja obviamente, o sea, él la pelea la rema muchísimo, pero fue algo emocionante. Yo se los robé al tiempo nada más. Necesitaba contarlo porque así como te pasó a vos que lo nombraron al Guaja. A ver, es que fuimos criados con eso. Nosotros en el 94, que fue la época de lo del paro en el interior de México. Claro. El Guaja iba a tocar al Palomar de Línea 3. Eh. Nosotros éramos todos pibes. Sí, nosotros estábamos todos ahí. Y escuchar temas del Guaja de esa época, oírlo ver ahora, para mí Guaja es una referencia como cualquiera de los 30, 40 que han tratado de romper el molde de lo que es turbio, mostrarlo hacia afuera. Es una identidad, algo que ya marcó, digamos, turbio un antes y un después de qué es lo que se hace. El Guaja está, qué sé yo, Jimena Agüero, está... bueno, pero vos te das cuenta que el equipo tuyo hace lo mismo, rompiendo moldes, rompiendo, o sea, trascendiendo de esa manera. O sea, obviamente es gratificante. O sea, tener la bandera... Esa charla la tuvimos en febrero, que fue la fecha del PC, Claro. y nos encontramos el Vasco, ¿viste? Entonces, no vení, Vasco, ¿viste? Entonces, jodíamos que estaba Jesús, el hijo, le digo, bueno, prende el regador, digo, porque vamos a empezar a correr. Y unas charlas locas, ¿viste? Tipos que para nosotros nos marcaron también la diferencia de decir, estos tipos iban a las 3 horas a Puerto Natalia a correr. ¿Viste? Era un alto. Y escuchaba la porrada y corría mi viejo. Igual. Sí. Nada, yo lo único que trato de hacer, no lo veo para afuera porque trato de no verlo porque me asusta. Pero trato de mostrarle a mi hijo que si él encara su sueño, es mucho más fácil llevar la vida, digamos. Es tan sencillo como eso. O sea, o más, menos plata, lo que sea, pero si tu enfoque es con eso, lo que sea, es mucho más liviano llevarlo. No importa de lo que labure, pero si eso lo pones a la par que vos querés hacer... Es verdad, es difícil, pero es verdad. Es muy difícil porque en lo personal... Yo quería estudiar diseño estructural industrial de autos. En ese momento, en el Instituto Tecnológico de Motores, estaba de profesor Alberto Canapino, el papá de Agustín Canapino. Y yo había probado por internet en el 2003, que fue la evaluación para irme a estudiar eso. Y en esa época no había posibilidades. Entonces yo estudié seguridad y higiene porque era lo que estaba dentro de la posibilidad, de verdad. Y lo que en su momento podía hacer. 2021, que fue la fecha antes de la pandemia, antes que arranque a abrir la pandemia, voy a un taller en el Pro Racing, que es un equipo muy grande que está entre Carlos Paz y Córdoba, que es de Eduardo Rey, el equipo de Ray Plat, que hace todo lo que es jaulas para TC2000, Turismo Competición 2000, TC, lo que vos te ocurra en ese taller lo arma. Y él sabía que yo ya había habilitado un auto y demás, y esa locura de decir, con muy poquito, bueno, nos invitó a comer, me preguntaba una esposa. Y estábamos con mi hijo chiquito, y con esa suerte de que estaba el equipo Renault ahí, y el equipo Chevrolet, en la misma mesa de charla, y cuando se levantan de comer estaba Alberto Canapino. Haberlo podido saludar y decirle que era yo quería estudiar eso y demás. Y fue una charla de 3 minutos. Entonces me comentó de que si yo no sabía la historia de la vida de él, que tenía que ver con lo que él sabía, se volvió de Alemania en su momento, que él estaba armando equipos de competición, y que los sueños no claudican, que me preguntó qué hacía, cuántos años yo quería hacer eso, y saqué la cuenta, le digo, hace 16. Bueno, dice, llegaste igual. Los sueños no claudican. ¿Viste? Y esa charla de 3 minutos que te vuela la cabeza. Exactamente. Volver al taller de Eduardo y preguntarme dónde estaba trabajando y si me ofrecía, si yo me quería quedar a laburar ahí.
Esta es la primera vez que lo cuento en público, porque Bien. esto no se lo comenté a mi viejo, estaba mi hijo re chiquitito. Entonces fue una paz propia interior de decir, creo que llegué y lo hice bien, ¿viste? Después lo demás... Sí, es la circunstancia. No, pero creo que tiene esa vuelta de tuerca de decir, che, acá en Turbio se puede hacer lo que quiera hacer. Es mucho más difícil, sí. Muchísimo más difícil. La verdad que no generamos ningún corte, ningún espacio. Le dimos a la charla extensa pero emotiva, porque tuvo que ver con un correlato con el proceso de tu vida y acompañado de tu padre, y obviamente con las satisfacciones que esto ha venido generando en ustedes y que le da más impulso como para poder continuar, y ya nos dejaste el legado que es tu hijo para las futuras competencias en el rally. La verdad que, reitero, muy contento, agradecido porque, bueno, hablábamos con Alma, nos chateamos con Alma por el tema de coordinar la entrevista, agradecido que hayan venido. No es un programa deportivo, es un programa que, bueno, trata de por ahí hablar de las cosas lindas de Río Turbio y ensamblar la actividad que viene desarrollando. Bueno, agradecerte a vos, a toda la gente que estuvo mirando, que está en el tema, la que no también, que capaz que se enteran de alguna cosa nueva. Y impulsar a los que tengan ganas de hacer desafío personal de lo que sea, que lo emprendan, que encaren, que los procesos llevan tiempo, que no es fácil, que en un año no lo vas a hacer, capaz que en 2, en 3, en 4 no, pero si tenés el objetivo marcado, suena muy dicho porque se dice siempre, pero te lo puedo asegurar que funciona. Suena muy docente, no, Sí, pero es la realidad. Es la realidad. Pero no, correcto. Uno comparte también el mismo criterio, es el esfuerzo. Si no hay esfuerzo, y lo vamos a dejar despedir al viejo. Sí, por favor. Bueno, cariñosamente, ¿no? Un agradecimiento a ustedes por el momento que nos han brindado, y agradecerle a quienes nos dan una mano, a los sponsors que busca Walter, a la gente que colabora de una u otra forma, apoyándonos, dándonos ese aliento como para poder seguir adelante cada vez que uno se ponen las cosas más difíciles, principalmente a la familia, que es la que banca, y después a todos ustedes, y aprovechar de que como es todos los medios nuevos que hay ahora, Sí. la comunicación nueva que llega a todos lados, un agradecimiento muy grande para todos ustedes. Bien, y aquella gente linda que seguramente comparte con ustedes a la hora de llegar al punto de la competencia, ya sea en Río Negro, ya sea en Córdoba o en cualquier lugar, porque en todos lados regamos Río Turbiense. Te llena de satisfacción cada vez que te encontrás con alguno que te dice, de Río Turbio, si son unos locos, no van a hacer 2.900, 3.000 kilómetros para llegar acá. Y bueno, si yo lo hago, a ver si tal vez cuando me vaya de vacaciones voy a hacer 3.000 kilómetros, pero lo tengo que pensar 2 veces, dice. Yo haría 3.000 kilómetros de ida y vuelta, dice. Pero no, nosotros hacemos 3.000 para acá y 3.000 para volver. 6.000 kilómetros. Bueno, para nosotros ha sido un grato honor haber compartido con la gente tuerca. Decimos tuerca porque, bueno, es la vulgaridad nuestra que manejamos acá en Río Turbio y en cualquier punto pueblerino, pero es gente profesional, gente que ya obviamente trasciende fronteras provinciales y que representa dignamente a la gente hermosa de Río Turbio. Le decimos muchas gracias a la gente de la familia Guardia, así, ¿no? Entre vecinos. Así que nosotros el día viernes estaremos regresando nuevamente, y a todos aquellos que siguieron nuestra